Oh, Hola Fer, hola, ¿cómo hola. estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, qué Bien, gusto tenerte. también Qué chido. emocionadas. Ya Hace sé, yo mucho también que ya, queríamos ya tener quería. este episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de culturismo, entrenamiento, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar aquí con Laura Placeres y con nuestro invitado especial que ahorita lo presentaremos. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, Sam, como platicaba hace unos momentos, emocionada por este episodio que hacía meses, o sea, yo creo que por lo menos unos 6, 8 meses que quería tener, y pues se nos hizo el Sí. día de Todo lo hoy. bueno lleva tiempo. Sí, 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 pero está bien porque creo que así habrá más cosas de las cuales platicar. Entonces, creo que será un gran, gran, gran episodio de esos que escuchas una, dos, tres, cuatro, cinco veces como los buenos libros y siempre le sacas algo. Y sí, sí, para todos los que nos escuchan, ya nos la hacemos de emoción y está aquí con nosotros Fernando Equiwa. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hasta yo me emocioné del invitado. No, muchas gracias por la presentación. Siempre está bien chido venir a Science y Fierros desde el primer episodio. Creo que han seguido, pues sí, mi trayectoria desde que iba a competir. No recuerdo si grabamos a punto de competir y ahora en el off-season. Entonces, como que han seguido el camino, ¿no? Y eso está bien, bien chido. Sí, no, pues es un honor tenerte aquí con nosotros, Fer, pero para todos los despistados que no te conozcan, pues eres entrenador, atleta, un gran coach y preparador también, que ya tienes larga, larga trayectoria, así que los invito a todos los que nos están escuchando que si no conocen a Fer, vayan a sus redes sociales porque seguro van a encontrar muchísima información de valor y también a nuestros podcasts pasados y a Gym Rats. Aprovechamos para promocionar aquí a Gym Rats, que es uno de los podcasts que tiene Fer, y la verdad es que dan bastante valor en esos podcasts. Al menos a mí me han servido bastante, me han ayudado muchísimo y siempre es un disfrute y un gozo escucharlos, Fer. Pero bueno, también para los que nos escuchan y para iniciar, Fer, actualízanos. ¿Cómo vas con tu off-season? ¿Qué enseñanzas, qué cambios, qué sensaciones has tenido? Pues, ¿qué les interesa saber de mí actualmente para por ahí empezar? No sé, entre... Uy, mira, si quieres, puedo hacer una pregunta ahí un poco más Claro. precisa. Eh, bueno, para dar un poquito de contexto, pues sabemos que tú iniciaste súper joven en esto del culturismo. A los 15, 16 años, comenzaste utilizando también farmacología a temprana edad. Sin embargo, me parece desde 2020, corrígeme si estoy equivocada, no has utilizado. Tuviste, yo creo, tu mejor preparación, o así por lo menos también tú lo describes, fue el año pasado, justo con Ujú. grandes resultados, ganando el Mister México Juvenil, sin el uso de farmacología. Y bueno, ahora estás haciendo tu etapa de massing larga, una off-season larga, para pues plantear ese regreso a la tarima. Entonces, yo por lo que he visto en tus redes sociales, a mí me parece que estás creciendo enormemente, Fer. La verdad es que cada vez que subes tus fotos de progreso, se nota muchísimo el avance en cada grupo muscular. Y no sé si ha cambiado tu perspectiva o tu opinión respecto a cómo llevar tus siguientes etapas, ¿no? No solamente esta de crecimiento muscular, sino las siguientes preparaciones. Dado que estás teniendo tan buen resultado de esta manera, creo que has aprendido mucho de cómo gestionar, pues lo que tú llamas las cosas básicas, que yo también así lo consideraría, el entrenamiento, la gestión del estrés, etcétera. Entonces, quisiera saber si te sientes, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mucho más motivado al afrontar esta etapa de ganancia muscular, viendo los avances que estás teniendo en comparación con otras etapas de ganancia muscular donde, pues sí, estaba el uso de la farmacología y la gente podría pensar, pues como se está usando farmacología, pues todo va a funcionar y avanzar más rápidamente, pero es curioso, ¿no? Que tú estás teniendo un avance increíble aún sin utilizarlo. Entonces,
primero quisiera saber esa parte, ¿no? O sea, como de manera, o sea, el aspecto anímico, cómo está haciendo en ti, cómo afrontas esta etapa de massing actual. Pues mira, para ponerlas en situación, yo competí con 70 kilos. Mi peso real magro estaba en los 73, en torno a 72, 73. Y ahorita estoy 10 kilos por encima, estoy en 84, 85. Entonces han pasado, competí en mayo del año pasado, entonces estamos a unos 3, 4 meses de cumplir el año como tal, ya de post show y transición al volumen. Y justo lo clave es que antes todo era en torno a la farmacología y en base a ello se basaban mis decisiones. Entonces yo no conocía nada de comparar pesos corporales, yo no conocía nada de comparar etapas, no conocía nada de planearlas, de ponerlas en un calendario, entonces todo giraba en torno a qué también me sentía utilizando X dosis de farmacología y cuál era el siguiente paso a dar dependiendo de esta misma. Ahí estaba el grandísimo problema porque yo no me planteaba ningún peso corporal, ningún calendario y creo que es el error que están haciendo la mayor parte de los atletas en México al menos que utilizan farmacología, que todos los ciclos los giran en torno a las decisiones que ésta les va a generar, tanto motivación como frustración, como un peso corporal, digámoslo así, que no existe, no está ahí, no está ganado. Entonces un día subes 2 kilos, en un mes ganaste tres, dices, mi progreso entrenando realmente tampoco fue tan drástico. Después omites un poquito más el lado del entrenamiento y volverte fuerte porque de un día para otro, pum, tienes adaptaciones neuronales brutales y progresas, ¿no? Progresas en carga, en reps, y resulta que el entrenamiento, digámoslo así, que gira también en torno a la farmacología. Hoy saqué un PR y la próxima semana no sé si se mantenga, y si se mantiene es una rep más y posiblemente sentí incómoda la espalda baja o algo por el estilo. Entonces la farmacología yo me di cuenta que seguía, ¿no? Enmascarando muchísimas cosas y hasta que hice la preparación, vi el potencial, tomé la decisión de seguir así y transicionar a volumen sin el uso de esta misma y estoy en un peso corporal al que yo había llegado con el uso de farmacología y con una composición corporal mejor, con casi el mismo porcentaje de grasa, que es lo que muchas veces se le atribuye a la farmacología, que vas ganando masa muscular, pero limitando la ganancia de grasa. Oye, la farmacología no te limita la ganancia de grasa si tu surplus es igual o mayor que el que harías sin el uso de la misma. Entonces creo que ese es el punto más importante y el calendario. Yo le voy mucho al calendario porque si lo sabes pautar, sabes una por qué lo pautas y sabes que tiene que suceder. Entonces, parte de lo que he tratado de invertir mi tiempo, mis días, es en pensar en que voy a hacer culturismo toda la vida y eso me lo tiene que hacer el camino fácil. Entonces, es lo que yo no quiero sufrir, estar matándome la cabeza por ahora que sigue y luego en próximos años qué va a pasar con un calendario también hecho y también entendido. Creo que ya no hay comederas de cabeza, o sea, sabes que en qué momento puede ser un poco más flexible, en qué momento toca apretar un poco más. Y si les digo, mi última comida de hace una hora fue pasta, pollo, una gordita de chicharrón y un postre de cheesecake. Pero a lo que voy, ahorita voy a contextualizar esa comida. Entonces, ese, digámoslo así, es mi volumen, pero ya si quieren le entramos de lleno conforme vayan saliendo conversación alrededor de ello. Pero sí, esa es la clave. Sí, claro, es bastante interesante porque justo hay muchas personas que tienen esta mentalidad rígida, ¿no? Y aquí en el podcast lo hemos hablado, súper limitante, que piensan que incluso por ser atleta tienes que ser igual, tienes que estar limitado y restringido. Y realmente vemos en tu ejemplo y en muchos más de los cuales hemos platicado que no se trata de eso, sino del balance y al final de la adherencia también, ¿no? No se trata tan solo de agarrar estudios científicos y quererlos hacer de manera
a A rajatabla, ¿no? O rajatabla. sea, Ujú. estricta, exactamente, sino de pensar críticamente y ahí evaluar si eso realmente se adapta a ti, cómo, cuándo y también en qué poblaciones, qué tipo de evidencia científica, etcétera, ¿no? No me quiero ir por las ramas, pero es que también hay que sopesar la información que vemos en las redes sociales y saber qué sí se adapta a nosotros, ¿no? Ahora, Fer, con este progreso que estás teniendo, no dependiente al fármaco, por así llamarlo, de Tam- hecho libre de él, ¿qué vertientes, qué vectores o qué variables están siendo importantes para ti, además de este calendario que ya mencionabas? ¿A qué le estás prestando más atención ahora? Mira, sin duda, lo que he visto tanto en mí y en otros atletas de la productividad de la fase de volumen o de massing es cómo transicionas después de tu fase de post-show. Realmente ese es el punto de inflexión en el que todo atleta tiene un margen de progreso brutal, o bien piensan que todo está acabado al final de post-show y nunca existe un volumen. Entonces, si el atleta que no normaliza la fase de post-show con sus detalles, incluso a nivel psicológico, como de que tienes la propia ganas de seguir comiendo y tu cuerpo te lo pide y piensas que eso nunca va a acabar, entonces si te la empiezas a creer tanto, no transicionas nunca al volumen y te la vives en un círculo vicioso de gané 3 kilos, 5, 8 por encima de mi peso de competencia, entonces tengo que limitarme. Entonces sigue un mini cut y por ende nunca sigue un volumen. Entonces, yo lo viví en carne propia el post-show porque, digamos, lo de que el post-show dura 8 o 10 semanas de manera estandarizada y vi cómo mi composición corporal se iba despegando del físico de competencia. No me empezó a agradar del todo, incluso tengo comparaciones de terminar el post-show y realmente sentirme incómodo con ese post-show, pero no pensarlo más y transicionar de manera eficiente al off-season, siempre y cuando el entrenamiento esté ahí presente y buenos hábitos alrededor. Entonces, muchas veces yo he visto atletas y he tratado con atletas que su post-show quizás no es el mejor, pero como ya hicieron lo que tenían que hacer en el post-show, ya cumplieron con lo que querían comer, lo que sea, si se transiciona bien al volumen, el peso se termina de asentar a la par de un rendimiento entrenando subiendo. Entonces yo lo que hago mucho hincapié en una fase de volumen es asentar los kilos que estás ganando. ¿Qué significa asentarlos? A que los mantengas por varias semanas y que los mejores. Porque si tú estás tocando un mismo peso corporal cada semana y no se está manteniendo, simplemente es pura ganancia de grasa extra. Entonces, otra cosa que entendí muy bien es que el superávit como tal no te asegura realmente que vayas a ganar masa muscular. Entonces, eso es también algo que les hago mucho hincapié a los atletas, porque el que tú comas más no te asegura que vas a crear más músculo, solamente, digámoslo así, hace el entorno un poco más favorable para que se dé, pero hay una línea y un margen de entrenamiento de diferencia para que eso se haga de manera eficiente. Entonces, creo que ese es el mayor punto. Mucha gente estima un superávit, termina siendo más por las comidas no traqueables fuera en la semana y nunca se fijan en el promedio o en la tendencia del peso a la alta y nunca se ponen a pensar por qué está avanzando tan rápido la báscula y qué tanto de eso está reflejado en el entrenamiento. Entonces creo que ese es el mayor punto en un off-season y lo que más se les puede nublar la vista a los atletas. Eso que mencionas de la transición de el post-show a una etapa de ganancia es muy importante y esa transición es importante entre cada etapa. O sea, yo creo que Ujú, cuando tú mantienes ciertos hábitos, independientemente de la fase en la cual estés, es mucho más sencillo hacer las transiciones de una fase de ganancia a un mini-cut, de un mini-cut a otra vez una etapa de ganancia, luego digamos, un posicionamiento para una preparación a competir, etcétera, porque hay ciertas cosas que siempre van a estar. Ahora que nos hiciste esta reseña que suena deliciosa de tu comida, pues bueno, tenemos elementos clave, ¿no? O sea, tenemos la proteína en el pollo, tenemos en la pasta los carbohidratos, un poco de grasas y sí extra, por ejemplo, la gordita y el cheesecake, pero sabemos que esos son los elementos que al pasar a una etapa de pérdida de grasa, por ejemplo, en tu caso, serían los que se irían, ¿no? Sin Ujú. embargo, la base, ese esqueleto, permanecería y creo que eso es algo muy importante de que la gente también vaya comprendiendo que si la manera en la que comes cambia drásticamente
de una etapa a otra, eso es lo primero que habría que atender. Ahora, tocaste también el punto de la velocidad a la cual se está ganando el peso. Y apenas que estaba viendo tu caso de estudio en el blog de Health Builders, que por cierto, para todos los que no estén suscritos, igual vamos a dejar aquí la información del nuevo culturismo. Y tú mencionabas que tenías planteado para estas fechas hacer un minicot, ¿no? O sea, precisamente en este calendario donde tú estimabas para estas fechas estar en cierto peso corporal, con una composición, digamos, como el tope de porcentaje de grasa en el cual tú planeas estar para tener una fase de crecimiento muscular productiva y no también afectar marcadores de salud que sabemos son importantes, como la sensibilidad a la insulina. ¿Y qué pasa? Llega febrero y pues resulta que estás en excelente composición corporal. Sí, por supuesto, ha sido una ganancia lenta, ¿no? Hablabas de unos 3 kilos ganados en un plazo de 6 meses, algo así, si no me equivoco. Sí. Y para cualquiera puede ser así como se les vuela la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un chico joven como tú, de 23 años, alrededor de 80 kilos, esté ganando 3 kilos en 6 meses, ¿no? Cuando todos pensamos, no, pues se tiene que ganar a una velocidad más rápida, o se empieza a pensar en esto, de que hay que comer más para crecer más. Entonces, ¿a qué se debe que esta ganancia de peso ha sido lenta, pero muy productiva y que se ve la composición corporal prácticamente idéntica, pero sí con mejoras visibles en todos los grupos musculares? Ahí el truco y, bueno, truco entre comillas, pero es que nadie ve lo que hago en mi casa. Entonces solamente ve lo que subo en redes. Y Ujú. muchas veces los atletas, no, es que mantienen los abdominales, es que me sigo moviendo y es que yo soy muy abusado con las comidas fuera y con los extras que veo que nunca se toman en cuenta. Comúnmente el atleta empieza a ser muy permisivo con aderezos y que tú dices un aderezo, pero ¿cómo en prep lo cuidabas tanto? ¿Por qué lo cuidabas tanto un aderezo? Porque sabías que al final de la semana eran 400 calorías extras, 200, 300. Entonces, en off-season ese aderezo haz de cuenta que se vuelve sin calorías para muchos de los atletas. Esa leche dentro del café que siempre te tomas empieza a ser más dulcero y yo cuido mucho esos detalles. Entonces, me puedo comer una gordita de chicharrón, pero yo no soy de los que en el sushi le echa a la chimichurri o a las hamburguesas, ¿me explico? Sí. Entonces, yo no soy de los que pide la salsa dulce para bañar el sushi. Eso es lo que hago yo personalmente y que me lo guardo, que hace que aunque coma de más, por así decirlo, coma comidas fuera, comidas libres, siempre estoy dentro de un margen consciente que me asegura que no me estoy pasando y está en esos detalles. Los mismos detalles que en definición la podrían arruinar, en volumen son los mismos detalles que lo siguen arruinando. Entonces, sí soy muy selectivo en esas cuestiones y veo que muchos atletas no lo son y se olvidan de esos detallitos como en comidas libres. Y esto es lo que pasa, que tú tocas el lunes un peso corporal muy alto y resulta que cada lunes estás tocando un peso corporal muy alto porque el sábado y domingo comiste mucho y el peso se mantiene toda la semana. Llega otro sábado y domingo, vuelve a subir y se vuelve a mantener ese mismo corporal nuevo otra misma semana. Y dices, si estoy tocando un peso corporal cada lunes, no es por un superávit constante a lo largo del día, sino es porque el fin siempre tengo un rebote brusco y se mantiene eso. Y si no mejora el rendimiento entrenando y al otro fin vuelves a hacer lo mismo y eso se sigue manteniendo, realmente no es tejido real el que estás ganando. Y otra muy importante, bueno, esto va un poco más del lado del entrenamiento, es que a la gente con la que he tenido el gusto de entrenar no entrena lo suficientemente duro. Suena cruel, pero es que no lo hace. Y a veces cuando yo subo las historias, como no se ve la magnitud de lo que supone el entrenamiento en ese momento. Y por eso me gusta invitar a gente a entrenar, porque quiero que vean en persona realmente cómo se ve cuando me esfuerzo, ¿no? En una serie. Sí. Y que es ese continuo tratar de ser coherente a lo largo del tiempo, que cuesta mucho, porque los seres humanos nunca queremos ser coherentes, pero es algo con lo que yo compagino mucho, incluso ya de forma de vivir
pero siento que la coherencia es algo clave. Entonces, coherencia en el entrenamiento y coherencia tanto con los resultados que vas obteniendo. Y el entrenamiento es lo principal en un volumen. Y muchas veces se cree que se entrena bien, pero es que no se sigue entrenando bien. Pero no lo topas hasta que entrenas con la persona. Entonces yo por eso con todos los atletas que tengo la oportunidad de entrenar, al menos quiero que entrenen conmigo una vez para que sepan el por qué estoy obteniendo esos resultados. Porque aunque pareciera que yo entreno con un compa que está menos mamado que yo, nos exigimos realmente a un punto pues muy, muy bueno y normalizamos cierto grado de entrenamiento que tampoco no es abusivo tampoco, pero no sé, las contracciones, el cómo te llevas a ese cercanía al fallo constantemente, en cómo las cargas no bajan mucho, en cómo una serie más la puedes tolerar, descansas menos entre series, lo normalizas, o sea, todo eso es alrededor de la consistencia del entrenamiento y creo yo que eso al final termina siendo lo clave, pero lo clave en un volumen y pocos le prestan mucha atención al entrenamiento. No, es que no es prestarle atención, es prestarle mucha atención al entrenamiento porque es lo que te va a dar el estímulo y le va a dar el motivo al músculo para que lo que comas extra o se vuelva o se empiece a convertir en tejido contráctil o simplemente se vaya al tejido adiposo. Y es cuando comúnmente los atletas empiezan a notar como su rendimiento entrenando no progresa, su composición corporal empieza a ser algo mala, se sienten algo letárgicos en el día, su peso corporal incluso se empieza a mantener, pero se empiezan a ver peor. Y es cuando dices, oye, pues ahí marcadores como la sensibilidad a la insulina que dice Lau empiezan a ser claves. Y es cuando dices, oye, ¿qué está pasando en ese punto? Entonces volteas a ver la nutrición, está muy por arriba, los hábitos conscientes muy por debajo y el entrenamiento pues solamente se mantiene y listo. Y así es cuando paras un volumen. Y ahora, ¿qué pasa también cuando es al revés, ¿no? Mencionabas tú en el episodio, por ejemplo, de la composición corporal, que a veces llegan clientes contigo y te dicen, no, pues es que vamos muy bien, coach, en el entrenamiento, pero la tanita me arrojó que tengo mucha grasa corporal y que no estoy ganando masa muscular, entonces, ¿qué hago? Y empieza toda esta catarsis, ¿no? Entonces ahí es cuando se tiene que sopesar, bueno, ok, pero ¿cómo estás en el entrenamiento? Esas variables tan importantes a tomar en cuenta. Y no lo que te dice una tanita o lo que te dice cualquier otra báscula de bioimpedancia, ¿no? Ahora, Fer, también tú publicabas algo en tus redes sociales y me llamó muchísimo la atención. Decías tú, analiza el contexto, analiza las personas de tu alrededor y acciona de la mejor manera posible, ¿no? Ponías también, esto cambiará pues tu panorama y te ampliará también la perspectiva. Entonces, ¿cómo para ti o cómo definirías este equilibrio entre la dedicación del entrenamiento y la competición y el cuidado de tu salud física y mental también en todo este proceso que estás teniendo y en conjunto con el manejo de no solo de tus emociones, sino también de tus pensamientos? ¿Cómo haces esta balanza o este equilibrio en dado caso que lo consideres así? Mira, eso es parte también de tratar de ser coherente todos los días, que es un trabajo, pues diría yo, duro, porque a veces tienes que hacer cosas que normalmente no harías, ¿no? Por mero gusto, pero con la finalidad de seguir siendo coherente, pues lo sigues haciendo. Entonces, con la gestión del estrés, creo que también es muy, muy importante en todas las etapas y la gestión de los pensamientos y no convencerte de ello tan rápidamente también es clave porque se te puede ir de las manos muchas cosas y tu proceso a lo largo del que quieras hacer culturismo se va a la olla si lo queremos ver de alguna manera. ¿Por qué? Porque con la gestión del estrés yo lo hago de una manera muy particular en donde si estoy en un momento en donde sé que puede haber mayor estrés, simplemente no empiezo a ponerle más connotaciones negativas a ese propio momento de la vida en el que esté. No sé, un proyecto muy importante, digo, mucha gente me dice, es que no pude seguir por proyectos personales. Y yo así me quedo, pues de eso se trata la vida, ¿no? Amigo. De hacer proyectos algún tiempo personales con amigos y el entorno es que sigue, o sea, sigues entrenando, creo yo, sigues, pero eso es parte de ser coherente, entonces es muy difícil, porque te la tienes que creer que debes de seguir siendo coherente, aún si pones, no sé, un negocio muy grande
o aún tengas, no sé, muchísimos cursos que hacer, por ejemplo, yo en este momento, que Mm, digo, bueno, pero al final las calorías ahí están, el entrenamiento ahí está, y como puse hoy en Instagram, no me obligo a ir a entrenar realmente. O ujú. sea, vas a entrenar porque te gusta, porque es un privilegio que puedes hacer, porque mientras lo puedas seguir haciendo, pues eso va a seguir haciendo sus funciones. Entonces tampoco lo pienso mucho. Creo que cuando me piden que hable de estrés, no sé tanto qué decir porque tampoco es como que lo piense mucho en el día a día y normalizo mucho que la vida así va siendo, o sea, así sin más. Eso es una muy buena pregunta la que hizo Sandy y es curioso, ¿no? Porque a veces se nos olvida que estamos en esto porque nos gusta, ¿no? O sea, nadie, ni a ti, ni a mí, ni a Sandy, seguramente a nadie que esté escuchando este podcast podría afirmar, nos están obligando a ir a entrenar, nos están obligando a seguir ciertos hábitos nutricionales y caemos en este pensamiento de tengo que hacerlo y es como una obligación y se vuelve un peso más cuando en realidad no debería. Y creo que eso es algo que tú siempre has tenido muy claro. En algún momento vi un video tuyo que hablaba sobre eso, en concreto de la preparación, ¿no? Que al final pues es un privilegio y no estás pasando hambre porque no tengas que comer. Tú te pones en esa situación porque pues quieres alcanzar cierto físico, cierta composición corporal, ver qué es lo que has construido, no solamente en términos de muscularidad, sino también pues todo el aprendizaje que hay detrás de cuando nos restringimos. Yo lo veo un poco como el máximo volumen recuperable y hoy en la mañana que platicaba con un alumno, pues al final eso nos enseña el entrenamiento, ¿no? O sea, y nos vamos dando cuenta de que podemos con un poco más, con un poco más, con un poco más. Y entonces, ¿qué pasa? Si en el día a día, porque tienes, digamos, un estándar de carga de trabajo, pues eso quiere decir que podrías todavía subirle un poquito más, ¿no? Y no tendrías que restarle al entrenamiento porque si lo estás haciendo bien, ¿no? Pues esa capacidad de tolerar estresores tiene que ir aumentando. Y si no lo estás tolerando es que probablemente pues estás fallando de entrada en tus expectativas, estás fallando de entrada en tu manejo del tiempo, tal vez lo que estás haciendo no es en realidad lo que te llena y por eso lo ves como una carga. Y pues Fíjate, finalmente, sí, no, algo a recalcar ahí, por ejemplo, las semanas de descarga muchas veces se pueden anticipar muy bien, porque fíjate, cuando empezamos a hacer una descarga del entrenamiento, creo yo que lo empezamos a considerar antes por la fatiga mental que nos empieza a representar el entrenamiento, por el entorno que no lo deja fluir, que por el propio estrés de estar acumulando trabajo como tal. Entonces, yo sé que el momento en el que voy a descargar es cuando se viene una semana como de mucha saturación mental, ¿no? Que tienes que estar trabajando y que el entorno del entrenamiento no va a ser el más ideal. Entonces, en ese momento es como llegar a mi BMR a nivel laboral, descargar a nivel de entrenamiento para poder seguir continuando. Entonces, creo que así se entiende mejor las descargas incluso y el máximo volumen recuperable, como lo dices perfectamente, porque el entorno es clave y fíjate, muchas de las personas que no pueden ganar masa muscular aparentemente están todo el tiempo ocupadas, que no les impide entrenar de la manera correcta, pero también hay que pautar descargas de entrenamiento a nivel laboral y llegar al BMR a nivel laboral para que posteriormente venga la calma después de la tormenta, ¿no? Así le suelo llamar, de que no, esta semana quiero hacer todas las presentaciones posibles porque sé que después va a venir la calma y voy a poder seguir entrenando bien, bien chido, ¿me explico? Sin tener que parar. claro, es posicionar tu entrenamiento, ¿no? Porque al final tú lo dijiste, es el centro, o sea, es lo que va a hacer que construyamos músculo. La nutrición, el mismo manejo del estrés, el descanso facilitan ese proceso, pero el principal catalizador es el entrenamiento. Y lo que tú estás haciendo, pautando las descargas de esta manera, y me da risa porque justo ayer estábamos platicando con Sam que en esta ocasión yo le dije, toma la descarga cuando tú la necesites y probablemente no la vas a necesitar por la cuestión de rendimiento en el Ajá, entrenamiento, sino precisamente porque se junta alguna situación de trabajo y vas a estar más tranquila entrenando después cuando ya exactamente. hayas liberado eso y entonces si estás más tranquila para entrenar o en tu caso estás ya pues relajado porque ya cumpliste con eso es importante, tu rendimiento en el entrenamiento por lógica va a ir a tope, ¿no? Y es algo que muchas veces
no consideramos y estamos pautando las descargas en una manera arbitraria de pues cada 6 semanas, porque pues yo creo que ya es suficiente tiempo, ¿no? Sí. Y aparte creo yo que repercute mucho más la fatiga mental Claro, que un par de agujetas. Si son muchas es porque el volumen no lo estás gestionando bien y porque tu intensidad tampoco. Pero la fatiga mental, ¿de dónde viene? De todo lo que engloba alrededor del entrenamiento. Si exacto. te fatiga el entrenamiento es porque no estás sabiendo qué hacer con tu entrenamiento. Pero si te fatiga el estrés laboral, relaciones, no sé, muchos proyectos, pues es eso lo que va a repercutir al final del día en el entrenamiento. Y al final lo que buscamos es suficiente tiempo en exponiéndonos a un grado de tensión mecánica constante. Y lo que es clave antes de pensar en un superávit, lo que sea, es asegurar la sobrecarga, ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, también creo yo que cuando menos he visto un progreso, fíjense, ya es muy individual, no sé, lo he estado analizando a lo largo del tiempo, pero cuando dejé de lado un poquito el ver esa sobrecarga como tal, no sobrecarga progresiva, sino la propia sobrecarga, fíjense que una consideración o ¿cómo le podría decir? Lo que más te asegura que tu rendimiento entrenando está siendo constante a lo largo del tiempo, indirectamente es la sobrecarga que es resultante y se va a ir dando una sobrecarga progresiva a lo largo del tiempo, pero la propia sobrecarga como que es lo que te sigue manteniendo motivado, o al menos esa lógica le quiero ver yo porque con la sobrecarga progresiva lo veo como una observación y es una observación realmente, pero la fuerza, digámoslo así, es una habilidad. Entonces, si una habilidad la vas practicando a lo largo del tiempo, como la habilidad de poder estudiar bien, como la habilidad de poder tolerar más estrés, como la habilidad de gestionar mejor otras cosas, la fuerza, al ser una habilidad, ¿qué te hace pensar que esta no te va a sacar a flote cuando los progresos que se van observando estén presentes? Entonces, cuando dejé de lado un poquito en mi mesociclo ciertos rangos orientados a la fuerza, ciertos ejercicios, una serie, por ejemplo, de 3 a 5. Cuando lo empecé a dejar de lado, no sabía realmente hacia dónde estaba yendo dirigido mi entrenamiento, no le hallaba ese modo. Y algo que acomodé en mi meso desde el inicio de este volumen es que al menos de un ejercicio por grupo muscular en cada sesión, va a ir orientado a mantener esa habilidad de mantener la fuerza, porque sé que va a ser lo que me va a sacar a flote cuando esté en un rango de repeticiones más alto, cuando de una safety bar empuje en una hack, porque va a ser más estable. Si la safety, al ser el segundo o tercer ejercicio, lo hago con dos discos. Sé que en una prensa 14 reps van a ser muy fáciles, porque la safety la llevo a 10 a 12 como tercer ejercicio. Entonces, no sé, como que tampoco nublarnos la vista de que la sobrecarga, tanto en carga, reps, mejorar el RPE o el RIR, es clave y ver la observación a lo largo del tiempo, pues es la consecuencia, ¿no? Exacto. eso que mencionas, perdón, No, no, Sandra. no, no, Lau, continúa. Es que justo también Dani, creo que más o menos, o sea, algo así tiene en su entrenamiento, o sea, él dice, hay ciertos movimientos que quizá pues no son los más como estables, los más adecuados, algunas personas podrían decir para el crecimiento muscular, los rangos de repeticiones tal vez tampoco, ¿no? O sea, tal vez podríamos decir, pues sí es más fácil acumular suficiente volume load en rangos de 6 a 8, 8 a 12, que en rangos de 3 a 5, pero si ese exponerte a situaciones en el entrenamiento para poder expresar la fuerza te va a motivar, ¿no? Y eso se va a trasladar al resto de movimientos. Creo que eso es clave de mantenerlo, porque como tú lo mencionabas, o sea, es más el estrés fuera del gimnasio el que hace que requieras una descarga, o sea, es más como la parte mental. Ujú. Y yo creo que también es más la parte mental la que hace que te empujes, ¿no? En el entrenamiento a hacer un poco más, a esforzarte, a no tener como que estas barreras mentales de, híjole, no voy a poder, es que ya es un montón de peso, es que se siente pesado. Empieza desde ahí y en cambio, si tú te expones a estas cargas altas, pues te pones en una mejor posición para afrontar ese entrenamiento.
Y algo que yo quisiera preguntarte, que va muy, muy de la mano a esto, es, ahora que no has estado utilizando farmacología y que parece que has puesto al entrenamiento como el centro, el pilar de muchas de las cosas, ¿ha cambiado de alguna manera la forma en la que tú programas tus mesociclos ahora respecto a anteriormente? Ahorita ya mencionaste un poco lo de las descargas, pero quizá también emplear, digamos, la duración, por ejemplo, de los mesociclos. He escuchado que estás haciendo mesociclos un poco más largos de lo que la mayoría de personas realiza, y la forma en la cual tú lo planteaste me parece muy interesante. Entonces, si pudieras como hablarnos un poquito más de eso. Antes, Ant, ¿querías mencionar algo relacionado a ello o le doy? No, dale, dale. Muy bien, creo que esta va a ser la clave y ya espero terminar el mesociclo para subirlo al blog, evidentemente, porque seguimos parte de ser coherente, no voy a subir algo que no voy a terminar de hacer. Ujú. Pero es justo eso. Cuando yo usaba farmacología no planteaba el entrenamiento como lo planteo ahora. Entonces la preparación me dejó muchísimos aprendizajes del cómo transicionar los mesociclos y se me hace algo muy cansado estar programando cada 10 semanas un cambio, cada 6, cada 8. Entonces, mi intención es hacer el culturismo más fácil, más adherible, no sencillo, porque es que para mantener un meso largo ocupas trabajo, ¿no? Pero hablo para los coaches, para la forma de verlo, para los atletas, que a ver, no es como que quisiera hacer una forma de, pero al menos si lo subo en el blog y si varios lo ven, quisiera que su mente tenga alguna tranquilidad en el año de que con 3 meses estás listo. Y 3 meses en el año es muy fácil de gestionarse. O sea, 3 meses de 15 semanas y son a lo mucho 3 descargas al año. Si gestionas bien las cosas, 3 descargas al año y 12, 15 semanas de progreso casi creo que continuo. Si cambias bien los ejercicios de manera oportuna, si descargas solo en el momento que se requiere y cosa contraria, por ejemplo, ahí les va un poquito de spam. Cuando yo empecé a estudiar más o menos de la programación hacia la hipertrofia, lo común era como empezar a acumular un poco de trabajo al inicio, ir subiendo series, descargar, seguir acumulando como tal. No están bien esclarecidas las etapas, si se fijan. Es como que, bueno, ves subiendo series y en función de ello subes la carga, mantienes, subes una serie, pero yo siempre le quiero ver el lado obvio a las cosas porque se me hace injusto que estés en una, así como que, bueno, hago esto o hago otro. Yo quiero decirte como que, oye, sube una serie, no pasa nada y ya después vas tomando decisiones, porque eso como que, bueno, valoro si subo una serie o no, pues de aquí a que valoras y si te convences, puede pasar muchísimas cosas y antes vas a descargar y antes no vas a subir nada y nunca vas a terminar haciendo más que al inicio. Y el objetivo de volvernos más fuertes a lo largo del tiempo es que tú seas capaz de cada vez tolerar más trabajo, así como cada vez ser capaz de gestionar mejor el estrés, cada vez ser capaz de gestionar a más gente, porque el ser humano tiene la capacidad para tolerar un poco más allá, creo yo. Es lo mismo con el entrenamiento. Entonces, lo he visto así. En 5 o 6 semanas, no tienes nada que desaprovechar en subir series. Entonces, no tienes por qué llegar a un volumen máximo en 6 semanas, porque hay mucho que pulir en 6 semanas de técnica, de progreso, una sobrecarga orgánica en carga reps. Después, comúnmente a lo que se menciona que antes de una descarga vienes de un ciclo de acumulación, yo pienso lo contrario. No tienes que descargar cuando estás en el punto en donde más series tengas, porque si no el mesociclo se recorta a 10 semanas, porque te ves obligado a antes de la semana 10 acumular series para poder descargar. Ujú. Pero ¿qué pasa si esos ejercicios siguen siendo muy buenos y si después de la sobrecarga de volumen de entrenamiento has progresado muchísimo en tu capacidad de trabajo, que no te hace pensar que al reducir ese mismo volumen de series puedes seguir progresando en carga, en intensidad, en incluir técnicas de alta intensidad como más longitudes en parciales largas y así sacarle todo el máximo partido a un solo mesociclo? Entonces, más o menos lo he gestionado de la semana 1 a la 6.
vas progresando orgánicamente, tranquilamente, y subes alguna serie en solo ese músculo y en solo en ese ejercicio que no te demanda tanta fatiga, pero que quieres mejorar. Por ejemplo, unas elevaciones laterales. De la semana 6 a la 10 empiezas a sobrecargar un poquito más de volumen, porque si sigues en 2 series tratando de progresar la carga o las repeticiones, llega a ser un tanto limitante. Entonces tienes la oportunidad de subir una serie más en aquel ejercicio, o que ya no puedas subir subiendo la carga, como es una sentadilla hack, una sentadilla Smith, un press inclinado, un press con mancuernas. ¿Por qué no te das un trabajo extra y sigues manteniendo ese trabajo de 2, 3 series en ejercicios más puntuales como laterales, extensiones de cuádriceps? Y llegando al punto casi de la semana 10, como yo comúnmente no soy de hacer 4 series en una sentadilla Smith, por ejemplo, o una sentadilla hack, si empezaste en 2 en una extensión, subiste a 3, vas llegando a 4, y la hack la puedes seguir manteniendo o progresando a lo largo del tiempo. Al llegar a la semana 10 puedes decidir si descargas por tu salud mental y para que esa fatiga mental no llegue antes de tiempo. Y después de acumular volumen de entrenamiento, pasas a finalizar el mesociclo con un ciclo de intensificación, donde ahí están las parciales en longitudes largas, donde agregas mioreps, pero ya no sobre más volumen de entrenamiento, sino sobre un menor volumen de entrenamiento, pero exprimiendo más esa calidad, ¿no? De esas series efectivas, por así decirlo. Terminas la fase de intensificación y no tienes que recortar las series tanto, solamente cambias algún medio, retomas un RIR más modesto para iniciar el segundo mesociclo, perdón, y empiezas el mesociclo 2 con pocas series en vez de venir de muchas y volver a bajar a menos para volver a iniciar otro meso. Entonces, más o menos así pienso orientarlo, y es una manera en la que lo personal lo he hecho así tal cual como lo he descrito a lo largo de, pues, de estas semanas. Y digo, es muy fácil seguir progresando, no tienes por qué cambiar algún medio en 15 semanas, ni de chiste, y decides si cambiarlo después de las 15 semanas, y así haces 3 meses al año. Entonces, no sé si se entendió un Sí, poco. sí, sin duda, se entendió bastante bien. Me encanta esta estructura que te mantiene sin duda enfocado también en lo Ajá. que estás haciendo bastante y no cambiando, y que aumenta esta fatiga mental al querer estar gestionando más cosas, cambiando y ver que sí, que no, Exacto. no te permite enfocarte. Mira, te interrumpo rápido. ¿Qué pasa si un meso empiezas a poner, no sé, por más mínimo, una, no sé, longitud en parcial, no sé, de laterales, de un pull down, lo que sea, desde la semana 1? Es muy difícil mantener esa misma por 10, 15 semanas. Entonces, ¿por qué no mejor ves una progresión orgánica en ese laterales, en ese pull down, antes de gastar todas las balas del cartucho, y las pones en el momento en el que sabes que no eres capaz de tolerar más volumen, pero que para eso están hechas esas estrategias, Exacto. para con menos ganar más, pero no sin antes tú haberte exprimido en que puedes con más? ¿Me explico? Sí, Porque sí. esas estrategias no son year around, no son para todo el año, porque la fatiga se presenta muy rápido. Entonces, al año estás haciendo 10, 12 semanas de técnicas de intensificación, no 15, 3 veces por año, me explico. O sea, es verlo como en magnitud del tiempo al que estás expuesto a ciertos inputs. Y los inputs que mayor predominancia tienen en el entrenamiento es asegurar la sobrecarga, la suficiente cercanía al fallo y el progreso a lo largo del tiempo, no las técnicas de alta intensidad. Exacto. Eso Sí. es demandante del tiempo dependiente que tengas y de las oportunidades. Son estrategias, son herramientas, no son la clave para ganar masa muscular. Sí, sin duda a muchos atletas yo creo que les cayó la piedrita ahí en la cabeza, duro y en la cabeza, porque No, 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 realmente es pero una manera muy inteligente de verlo, no, realmente. pero realmente mi intención es hacerlo fácil. O sea, si, Claro, si por llega a ser supuesto. una crítica, al menos yo diría que es más constructiva, no, no para juzgar que algo se está haciendo mal, porque para yo pensar así, pues ya lo tuve que haber implementado desde la semana 1 del mes, y saber que no iba a poder más semanas de 6, de 8.
Sí, sí. La inteligencia mental creo que ahí importa bastante también y hacerlo sencillo también, porque justo pasa al revés, pasa que a veces nos obsesionamos tanto con el entrenamiento y queremos darlo todo desde la semana uno y no Ajá, gestionamos estas variables y nos terminamos saturando o sobresaturando. Y yo creo que también te han tocado atletas, me dirás si no, que vienen y como lo ven sencillo, quieren más. ¿Y dónde están mis técnicas de alta intensidad, coach? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Mi major reps, etcétera. Y es como, ok, sí, pero espérate, ¿no? sí. Y entonces, por eso es que valoro mucho que lo hayas dicho en estos momentos. Creo que sí es algo que hay que difundir un poco más. Entonces, pues bueno, gracias Y por... si te fijas, si se plantea así, que a lo mejor ni funciona, ¿verdad? Pero al menos quiero decirlo. Si se plantea así, le das al cliente como esa fase, no sé, de prep. Oye, en esta fase tenemos que hacer las cosas así. Pero si al cliente le vas diciendo, bueno, ahí vamos viendo cómo te ajusto, ni siquiera suena motivante eso. Entonces, como al cliente le dices, tienes una fase de transición, Claro. tienes una fase de volumen, tienes una fase de preparación, de competencia como tal, ¿por qué en el entrenamiento no lo podemos ir organizando para que el cliente diga, este es mi foco en esta semana? Si me pidieron alta intensidad y sacarle el partido a ese volumen de entrenamiento, pues a eso voy. Si me pidieron acumular un poco más de volumen, es porque mi capacidad de trabajo se va a ver mejorada y va a soportar una alta intensidad cuando me bajen las series. Y si toca descargar, pues toca descargar porque en algún momento descargas. Entonces también es para organizar nuestra mente en el entrenamiento y decir, estas semanas, este es mi objetivo. Si no se cumple es porque un factor externo al entrenamiento no lo puede permitir y aún así creo que sea muy difícil que no se pueda hacer. Entonces sí, es más o menos algo así. ¿Tú qué opinas, Lau? Bueno, a mí se me hace súper interesante. Por un lado, concuerdo totalmente contigo que no hay necesidad de estar cambiando los ejercicios cada X número de tiempo. O sea, yo tengo ejercicios con los que he durado un año, se sienten bien, no me causan ninguna molestia, Pues, puedo progresar en ellos, entonces, pues, qué necesidad, ¿no? La ventaja también que le veo es que al no estarle moviendo tantas piezas, porque al final, ¿qué es lo que en el entrenamiento puede causar un poco más de ruido? Creo que es justo esta rotación excesiva de los movimientos, porque aunque sabemos que, o sea, por ejemplo, incluso una sentadilla hack, ¿no? O sea, no es un movimiento altamente especializado y demandante de coordinación, agilidad, cambios de dirección, como lo hablaríamos en cualquier otro deporte. Sin embargo, sí hay una parte también incluso hasta de la misma confianza que podemos tener nosotros con el movimiento, de saber, a ver, qué cargas van a ser las productivas para este ejercicio y de acuerdo también al resto de las piezas, porque en el caso de los cuádriceps, no vas a construir tus cuádriceps solo con la sentadilla hack. Claro que va a ser un elemento importante, pero va a ser diferente tu rendimiento en la sentadilla hack si es tu único movimiento, como de patrón de sentadilla en tu programación. Así tienes la hack y tienes la prensa y encima tienes unas búlgaras. Así solo tienes la hack y unas extensiones. Los cuádriceps no van a acumular tanta fatiga y por lo tanto tu progreso en la hack puede ser mucho más predecible, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta excesiva rotación de los movimientos, de los ejercicios, es lo que causa más ruido y hace más difícil que podamos utilizar la observación justo de la Ajá. sobrecarga progresiva como una métrica para saber si estamos progresando en el entrenamiento. Y La cuestión también, si te fijas, los levantadores de fuerza, la métrica que tienen para medir su progreso, pues es la habilidad de levantar más kilos. Entonces, al culturista luego dices, bueno, ¿y qué habilidad tengo yo a lo largo del tiempo? Pues tan siquiera en algún ejercicio enfocarnos en esa habilidad de poder levantar los kilos con buena técnica, evidentemente en un rango de reps un poco más seguro y que eso también esté en el mesociclo, o sea, que no se pase por desapercibido, que siempre esté presente, ¿no? Sí, claro, o sea, al final, pues si bien no es tan directa como en el caso de la fuerza, la relación entre los kilos levantados o las repeticiones realizadas para saber si se está promoviendo una adaptación, pero al final es una buena métrica, ¿no? O sea, yo creo que todos aquí firmaríamos que nuestros movimientos vayan progresando, aunque sea lentamente a lo largo del tiempo,
estaríamos más seguros apostando que estamos construyendo músculo, a si hubiera una fluctuación, digamos, o sea, mucha volatilidad en el entrenamiento. Y luego la parte también de las técnicas de intensidad, o sea, me parece una muy buena manera y yo hago algo similar. Vienen, digamos, como a finalizar un ciclo de especialización en un grupo muscular, ¿no? O sea, porque Ya, bueno, una sí, persona que es principiante, pues primero lo que quiero es que aprenda a entrenar fuerte y que aprenda, o sea, que para empezar vaya al gimnasio los días que tiene que ir al gimnasio y entrene enfocado, ¿no? Pero ya una persona pasada intermedia que ya puedes apreciar cuáles son los grupos musculares que mejor responden, cuáles son los que tal vez no. Incluso ahí ni siquiera todavía meto más volumen, primero me aseguro de cómo está haciendo la ejecución, cómo está haciendo la proximidad al fallo. Creo que esa es una de las que la mayoría falla, porque es la realidad, sí, pero es necesario. Y ya una vez que eso está, ¿no? Sí es como hasta el último, cuando ya no hay la posibilidad, y a veces no tanto la posibilidad, digamos, en términos de que nuestro cuerpo pueda, o sea, fisiológicamente pueda con más volumen, yo creo que todos podemos con un poco más, así como lo mencionábamos en el entrenamiento, sino cuando por logística ya empieza a ser complicado. Cuando ya no puedes, ya tus sesiones están, por decir, en 2 horas, sí. y ya 2 horas y cuarto, pues va a empezar a restarte, vas a comer más tarde, se van a postergar tus comidas, vas a tener que juntar 2 comidas, te vas a Ujú. dormir más tarde y luego por eso no progresas, no porque no estés cumpliendo con el entrenamiento, sino porque estás perdiendo de vista los facilitadores que van a hacer que ese estímulo pues tenga buen lugar. Entonces, estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo, me parece algo muy interesante. Y por último, esta parte también de cuando ya hay una calendarización, cuando ya hay un plan, para todos nos es más fácil seguir, ya nos quitamos como esta preocupación de, bueno, estoy haciendo esto, pero ¿y luego qué sigue, no? O Sí, sea, de ajá, aquí hacia dónde me muevo. Si empecé mi mesociclo con técnicas de intensidad en todo, ajá, después sí. hacia dónde me voy a mover, ¿no? O si empecé el mesociclo con un volumen altísimo, ¿cómo voy a progresar más tarde? Sí, Algo sí, es justo eso. haces el paralelismo y me gusta mucho eso también con la nutrición. Por ejemplo, yo ahorita que lo platicabas así, pensaba en los refeeds, en este Totalmente. ciclado de calorías. Es como, a ver, si yo tengo una persona que puede perder peso a la tasa que yo quiero, Sin sin ciclar ningún calorías. refeed, Sí. ¿por qué me voy a complicar? Y lo voy a complicar a él o ella con menús diferentes, con cantidades diferentes, si puede seguirse con el mismo plan. Ya cuando la adherencia se vea comprometida, porque Exactamente. casi siempre por eso la tasa de pérdida empieza a disminuir, no tanto porque nuestro metabolismo se rompa, como algunos podrían pensar, se echa a perder. Entonces ahí sí, bueno, vemos, empezamos a distribuir las calorías de una manera distinta. O metemos un diet break, que sería el equivalente a la O semana la de descarga. descanso, para pues hacer un reset, ¿no? Y otra vez volver a iniciar. Pero, Y híjole, la adherencia, cómo se finaliza con el ciclado de calorías, con el refeed y el mesociclo, cómo se finaliza con esa adherencia, con las técnicas de alta intensidad, cuando ya un mayor volumen pues no es adherible, en pocas palabras. ¿Cuál vas a elegir? Pues la que mejor tiempo te convenga en ese momento, la que mayor le saque partido a ese ejercicio y que, ojo, también te tienes que exponer a cierto aprendizaje de esas técnicas de alta intensidad. Puede ser de la semana 1 a la 6, le puedes decir al cliente, a partir de la semana 3 en la segunda serie de laterales, terminas en parciales en estiramiento. Solamente para que te familiarices con esa técnica que en un futuro vamos a seguir utilizando después de acumular más trabajo, pero tampoco digo que no se añadan desde un inicio, pero que no sea como que la base de crear un meso y que primero pues las piedras grandes, ¿no? Del progreso. híjole, es que este podcast Para hasta mucho, ¿no? Sí. va a estar también en, lo Y es vamos a que, dejar ¿sabes qué es en lo que pasa? diplomado. Lo que pasa es que tienes que entrenar. Es que no hay de otra, o sea, para poder hacer algo así de Keep It Simple, yo digo, es que tienes que entrenar todos los días, que tienes que tener un propósito por el cual estar haciendo el entrenamiento,
pues para que te salga algo bien, para que se pueda poner en práctica. Entonces, por eso cada vez me da gusto poder ayudar, no sé, a más gente del medio para ponerla a entrenar y decirles, bueno, este es realmente lo que mueve el culturismo, ¿no? La pasión por el entrenamiento y de buscarle una respuesta a algo para poder seguir haciéndolo a largo plazo. Y algo que no quería dejar de un lado es que muchas veces también la frustración viene cuando no tienes una métrica de, como insisto, en la habilidad de poder levantar kilos, es cuando más te comes la cabeza, cuando un pull down no mejora en carga. ¿Por qué un pull down tiene que mejorar mucho en la carga si no está hecho tanto para eso, a menos que te pongas 3 straps? Entonces, si estás progresando en un peso muerto rumano, involucra erectores, involucra ya mucha musculatura, no te vas a estresar tanto de que un pull down para zona alta no progrese 10 libras. Si acumulas 1 o 2 reps ya es ganancia. Si lo sigues manteniendo bien y cercano al fallo ya es ganancia. Si a eso le agregas unas parciales sin estiramiento, sigues progresando. Pero es justo con la intención de que mis clientes no todas las métricas de todos los ejercicios la basen en progresar la carga, porque luego dicen, y hoy en las laterales ya no progreso, y en un pull down ya no progreso, ¿Y pues es Carga. ahora qué que, hago? Sí. de que no pasa nada si un pull down se mantiene así todo el tiempo. Vas a ver que en algún momento te subo una serie o te agrego una parcial en estiramiento o te agrego una drop set en ese pull down y hacemos ese pull down más efectivo, más cercano al fallo. Entonces, es también tratar de hacer la mente de los atletas más tranquila Mm, con el entrenamiento. Y con el entendimiento también. Ajá. ¿Qué otra cosa del volumen que no? Es que también ya lo venía pensando desde que me dijeron del podcast, porque quería decir varias cosas en torno a la alimentación. Algo muy importante y que no se ve es que los atletas que a veces se les puede ir de las manos el volumen, Ujú. muchas veces se preguntan por qué. Y les digo, es que al final del día terminan siendo matemáticas injustas, porque dices, bueno, es que ya me empiezo a tapar un poco y demás. Y le digo, bueno, ve cuánto peso has ganado en 8 semanas, divídelo entre las 8 y me dices el ritmo de ganancia por semana que vas teniendo. Ah, no, pues 0,75. Bueno, ¿y cuándo tocabas el peso corporal alto? Ah, bueno, el día 5 y 6 que me pedías el reporte. Entonces ahí está, al final la ganancia está siendo muy por encima de y constante y a la par el rendimiento, digámoslo así, que no va igual. Entonces, así es como se limita la ganancia de grasa en un volumen, manteniendo un ritmo de subida lento, controlado, consistente, y eso lo indica los pasos, las comidas fuera, no tanto las calorías de tu dieta. En un volumen se vuelve más importante el exceso de comidas fuera y que empiezas a ignorar los pasos, que empiezas a ignorar el flujo de energía que hace que esas calorías no se vuelvan toda grasa. Entonces, también eso es muy, muy clave. Y lo decías también en el podcast que tuvieron pasado de las adaptaciones, ¿no? ¿Dónde está el post-show también? A veces Ajá. muestran bastante, pues todo este pre, ¿no? Cómo van y así, pero el post-show, ¿cómo fue? Nunca se ve o no se ve claramente, ¿no? Entonces por eso también se me hace importante lo que mencionas de, pues de tener también ciertos rangos y tener también cierto entendimiento y no querer pensar que solamente lo que ves en la báscula y subiendo peso, determinado peso cada semana, por ejemplo, ya estás ganando masa muscular. A veces no es Y así. sí, y no ¿No? obsesionarte con un peso corporal en concreto. Ese también ha sido el mayor error de los volúmenes. Yo voy por la meta de los 100 kilos. Fui de 100 kilos de qué, me explico. Entonces, ese es el error que con muchos atletas llegué a ver en su momento. Yo quiero llegar a los 95 y yo, no Ok. sabes de lo que estás hablando. O sea, no sabes de lo que se trata una etapa de volumen, porque la meta no es un peso. La meta es ver un progreso entrenando y que eso se refleje visualmente. Por supuesto. Pero el peso corporal, pues lo va a dictar conforme el ratio de ganancia se vaya dando. Entonces, sí, muchas veces la cifra de los 100 kilos estuvo tan metida en la cabeza de los hombres que llegaban a esos 100 kilos y estaban gordos. Y yo me imagino, Fer, que cuando tú haces estas, o sea, pues tus propias como evaluaciones y check-ins
que te cambias de papel de atleta a coach y observas ahí tu progreso. Corrígeme si es de otra manera, pero pienso que a lo que le prestas más atención, o sea, antes de abrir que si el peso y las calorías y cómo están, son los visuales, probablemente, Sí, ¿no? yo Y todos el los días en la rendimiento. mañana me veo el abdomen. El ojo se entrena, claro. Sí. Sí, No, pues la verdad es que está muy, muy padre todo el progreso que estás teniendo. Creo que, o sea, has crecido enormemente, no solo físicamente, creo que estás generando muchas ideas que llevan ahí el sello Ferequiwa y que pues pueden cambiar, ¿por qué no? La manera en la cual se planifica, se programa, se ve el culturismo en México y bueno, ya lo estás haciendo. pues Yo mira, no creo que quisiera, peor vaya. no, Eso, probablemente eso si seguro. te siguen, no, si te siguen, no. Ya, Todavía, ya la con verdad es que eso, lo que siempre platicamos con Sam, ¿no? Nosotros acá en nuestra burbujita creemos que ya todo el mundo tiene como ciertas bases y nada más nos cruzamos al gimnasio de sí. enfrente y todo se derrumba, ¿no? Pero Y bueno, por lo también, menos, último punto, para ya no dejar nada en el tintero, Sí. que el volumen requiere atención. Es algo clave, tomarte las fotos y verte es algo clave. Uno sí. sabe cuándo ya te estás pasando, cuándo quizás los siguientes días puedes moverte un poquito más y la ganancia de peso se limita y así vas ondulando los pesos corporales a lo largo del tiempo. Entonces, vete sin miedo, vete en top al gym sin miedo, vete entrenando y vete y vete y vete porque el culturismo se basa en el aspecto visual y el rendimiento entrenando. Y hacerse responsable también, ¿no? O sea, de nuestros propios actos, porque hay quien, o sea, en fase de definición, ahí sí las fotos A siempre, diario. ¿no? Los check-ins, y ya cuando llega la fase de volumen, oye, y tus fotos, no, pues es que no me gustó como me veía, ¿y por qué no te está gustando? O sea, ¿qué estás haciendo fuera de que ya esas fotos que antes me pedías que revisara cada rato, ahora están siendo cada vez menos frecuentes, ¿no? O sea, creo Sí. que hay que también hacernos conscientes de qué estamos haciendo fuera de que ahora nos da miedo, ¿no? Utilizar esas mismas métricas que en otras etapas sí mantenemos. Y bueno, yo la pregunta que quisiera hacerte, que pues a ver si no te agarro de sorpresa y pues si no estás cómodo contestándola, que yo creo que no será el caso, pues igual la puedes omitir, pero ¿cuáles serían o cuáles consideras tú que son tus aspiraciones a esa siguiente preparación a competir? ¿Hasta dónde vas ahorita por lo que escucho? Yo pensaría que te gustaría continuar como lo estás haciendo, gestionando el entrenamiento, poniendo todas las variables en su punto y posiblemente una nueva preparación sin uso de farmacología. Pero, pues claro, las cosas pueden cambiar. A día de hoy, digamos, si dentro de 3 meses iniciara tu preparación, ¿cómo lo plantearías? Tienes atributos, ¿no? De un atleta de alto rendimiento, es como que se lo puedes gritar al mundo sin temor a equivocarse. Entonces, yo realmente es la próxima temporada sin uso de farmacología porque quiero hacer lo que nadie está dispuesto a hacer y no sé, eso también me motiva porque es que yo para el Mister México yo sabía que lo iba a lograr, sin duda alguna, yo se lo decía a Laura todos los días, me lo imaginaba, cuando iba a inscribirme yo sabía que al otro día iba a salir todo bien, entonces eso es algo que me llena, entonces cada paso que voy dando siempre es pensado y si no lo doy es porque sé que no iba a pasar, por ejemplo, dejé de competir 3 años porque sabía que si lo hacía no iba a ser productivo. Entonces, como estoy seguro de lo que voy a llegar a hacer, sé que mi debut va a ser sin uso de farmacología y sé que voy a estar en el top 5 tan siquiera. O sea, eso estoy muy seguro, porque la condición ahí me la va a quitar y tengo los huevos necesarios para llevar a la definición al extremo, ¿no? Entonces, mi labor es crear la mayor masa muscular posible ahorita y seguir mostrando ese proceso. Entonces, es todo, ¿no? Lo que quiero hacer, ya si soy profesional o no, ya pasa a un segundo plano, porque sí priorizo mucho más la salud, ¿no? Entonces,
si veo que mi potencial hasta ese punto en debutar en NPC de manera natural, pero en una categoría libre, evidentemente, es buena, pues ya decido yo si dar el paso, si estoy a un pasito de poder lograrlo, pues no pasa nada, pero muchos cuando subo las fotos piensan que en mi preparación utilicé farmacología o algo por el estilo, porque pues me veía duro, me veía así lleno de glucógeno, pero pues no, realmente si algo de genética hay de por medio, pues también la quiero aprovechar realmente. Sí, y eres la viva prueba de que se puede, Fer, sin duda alguna. Sí, Entonces, digo, tampoco tengo las pantorrillas grandes, así que son de trabajo también. Mi papá las tiene así como un palo. Afortunadamente o desafortunadamente para algunos las pantorrillas no, No, no se valoran tú, tanto. Lau, tienes unas tremendas cebollas así, y Ahí la van. sigue trabajando. y Sí, todavía las trabaja. sí, así que van a seguir creciendo. Bueno, Fer, pues muchas gracias. Sin duda nos dijiste bastantes cosas aquí que vamos a recuperar. Hablamos del entrenamiento, hablamos de ti como atleta, como coach también, sobre nutrición y bueno, muchísimas cosas más que también hubiéramos querido seguir platicando contigo sin duda, porque el foco era pues tu preparación, ¿no? Ahorita cómo estás, perdón, en tu off-season, cómo está este proceso para ti y agarramos como pilares de muchas partes. Espero que a las personas les haya hecho sentido y también sea de bastante valor. Y gracias también por los mensajes que aventaste, que ya tenías tú planificados, que dijiste que Sí, ibas pensando, ¿no? Para decirnos y sí. Y compartirnos. en el blog realmente está todo y voy a competir en 2026, pues ya los que están en el blog ya saben el calendario. Si no se da es porque algo muy feo pasó pero no, si todo va bien, pues se tiene que dar, ¿no? Y estaremos pendientes también de todo tu proceso, Fer. Entonces, nada más antes de terminar, y si no tienes alguna otra cosa que quisieras agregar, quisiéramos preguntarte si, por la tradición, si estás leyendo algún libro ahora, si estás escuchando algún podcast, algún paper que quieras dejar aquí para recomendación a nuestros escuchas. Pues el libro, el último que estoy leyendo fue uno que me regaló mi mamá Ujú. y que me tardé en abrirlo porque fue cuando me cambié de casa y me vine a vivir solo y yo no me había dado cuenta. Me dijo, ten, lee este libro. Y justo cuando lo empecé a leer, había una carta de ella, ¿no? A mitad del libro. Dije, ¿qué pedo? Me tardé en leerlo y yo no había Ay, visto esta carta y era como una tipo, no sé, que se sentía orgullosa del paso que iba a dar y yo así como que, no mames, lo vengo leyendo casi el año después. Entonces, ya desde ahí le agarré amor al libro y es el quinto acuerdo. Está bien chido, realmente, el está quinto bien acuerdo sencillo. del El hijo qui- de don Miguel Ruiz, sí, ¿no? Creo, ajá. sí. Ay, qué Realmente es un libro que te quita muchas pajas mentales, es sí, muy básico, no creo que se haya escrito mal, está muy bien. No sí. sé, o sea, se me hizo muy fácil para cualquier persona. Está muy bueno, tiene como muchas enseñanzas bastante sencillas y Sí, aplicables y ajá. también adheribles, ¿no? Creo que predican mucho ellos por la filosofía tolteca, ¿no? Entonces, creo que sí, hay algo que recuperar ahí, hay mucho que recuperar, de hecho, ahí. Entonces, gracias, Fer. Vamos a dejar... Y las historias de Sand que te digo que me las sigo aventando. Ay, muchas gracias. Sí, vamos a... Pero tú, yo apenas me estoy preparando el café y tú ya llevas como 20 cuando las estoy escuchando. Trato de hacerlo en el día a día, justo, para que sea natural y como Sí. aquí predicamos por la sencillez y lo natural y, pues también la transparencia, ¿no? Entonces por eso a ver si ahí a veces se me salen algunas otras cosas es porque justo lo estoy ahí analizando. Entonces gracias Fer, por esa recomendación y vamos a dejar igual tus redes sociales ahí abajo. Vamos a dejar también el libro que nos estás dejando ahora. Y cualquier cosa que quieras agregar, el micrófono es tuyo, Fer. No, nada, pues gracias por el espacio y pues nada, espero que les sirva, ¿no? El episodio a muchos y poder verlo después de unos cuantos años. No, pues la verdad salí bien motivada. Siempre me motiva mucho ver las historias de Fer entrenando lo que publica ahorita. Lástima que ya entrené, pero si ahorita yo creo que podría, Me con la pasa lo motivación mismo, que sí. traigo, podría hacer hasta un leg day sin problema. Así que muchísimas gracias, Fer, por compartirlo y también por ser siempre tan transparente. O sea, esa última pregunta que te hice, yo sé que quizá alguna otra persona sí se hubiera quedado así como de, oye, espérate, eso está como que, pues quizá un poco más personal, más adelantado,
pero lo poco o mucho que he llegado a conocerte, pues eres una persona súper transparente, súper honesta, que no tiene pelos en la lengua, y eso es algo que se agradece muchísimo. Así que toda la suerte, ¿no? Que sigan los gains, que siga esta ganancia de masa muscular que va tan bien, y esperamos pronto tenerte, porque pues así como te tuvimos antes de esa preparación que hiciste por primera vez de manera natural, estaría muy padre continuar siguiendo Sí. esta trayectoria. Ya sé, no, estuvo muy, muy bueno el episodio y pues nada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, Fer. Pues entonces nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Lau. Cuídate mucho.